vamos a grabar. Ok, Adelante. adelante, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Este, sí, como comentó el doctor Hugo, pues ahí nos conocimos en el CAF, ahora CESAMAC, y ya tiene también varios años que ya estoy en la clínica de adicciones en el instituto. Y mucho de lo que hago yo es el trabajo con las familias. Doy un psicoeducativo para familiares. Este sí tiene un número de sesiones, tiene unas 14 sesiones, pero algo que también hago es darles también sesiones individuales a las familias. Cuando veo que el psicoeducativo no es suficiente, les puedo dar intervenciones familiares en el instituto. Ahí son más o menos una vez al mes, a veces mes y medio, un poco por mi agenda, pero también funcionan las intervenciones familiares así y ver cómo se va movilizando el sistema. En la práctica privada, al principio las veo una vez a la semana y después también las voy espaciando con la finalidad de que se vayan viendo los cambios. Y en ciertas ocasiones, tanto en el instituto como a nivel privado, cito algunos familiares de forma individual. En la que sigue, Hugo. Ahí tú las avanzas. Ok. Algunas definiciones de familia. En un inicio voy a hablar lo que se esperaría que fuera una familia. Vamos a ir viendo cómo el concepto de familia se ha ido modificando a través de los años. Y si hablamos de la OMS, tiene su definición que dice que es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, que desde mi punto de vista esto no necesariamente es así, pero bueno, de acuerdo a la OMS, y que están organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etcétera, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico, social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan. Desde mi punto de vista, esta es una definición de familia muy conservadora. Vamos a ir viendo cómo esto se ha ido modificando. Me siento más cómoda con esta definición de Mara Selvini. Ella es una terapeuta familiar de los inicios de la terapia de familia, de la terapia de Milán, donde nos dice que la familia es un sistema abierto, esto es, todos los miembros de la familia están unidos, pero no es un sistema cerrado porque está inserto en otros macrosistemas, que es la parte de la cultura. Un sistema cerrado es un sistema muerto, entonces los sistemas tienen que ser abiertos porque fluyen, que están compuestos de elementos humanos, que ahí también difiero, creo que ahora, y como vamos a ver más adelante, pues ahora también estamos en las multiespecies. También hay quien Ajá. es los perrijos y los gatijos. Entonces, bueno, aquí es elementos humanos que forman una unidad funcional regida por normas propias, con una historia propia e irrepetible y que está en constante evolución. La que sigue. Ahí va. El Instituto de Investigaciones Sociales ha clasificado en tres grandes grupos los tipos de familias en México y las clasifica en familias tradicionales, en familias en transición y familias emergentes. Vamos a ver cuáles son cada una de estas, la que sigue. Los tipos de familia tradicionales nos está hablando de papá, mamá, hijos, niños que están en la etapa de la crianza, si hablamos del ciclo vital de la familia. Otra familia tradicional, de acuerdo al ciclo vital de la familia, sería papá, mamá e hijos adultos o jóvenes adultos. Y otra familia tradicional sería varias generaciones, papá, mamá, abuelos e hijos. En su conjunto, estos tres tipos de familias representan exactamente la mitad de los hogares en México. Y bueno, pues desde ahí creo que podemos ir entendiendo la sociedad porque sigue siendo
tan conservadora, la que sigue. Los tipos de familias en transición nos marcan que son las madres solteras, parejas jóvenes que han decidido no tener hijos o postergar por un tiempo su nacimiento, que esto es algo que se está viendo mucho actualmente en la sociedad. De hecho, son pocas las personas que actualmente quieren vivir en pareja. Ya no se da tanto este proceso de casarse. Ahora, después ya no se casaban, vivían juntos y ya ahora es en tu casa y yo en la mía. Y todo esto va modificando cómo se van conformando las familias. Otras familias en transición son una pareja de adultos cuyos hijos ya se fueron del hogar, que es lo que le conocemos como el nido vacío, que lo vemos también actualmente en el ciclo vital de la familia, es el noviazgo, la pareja, la llegada de los hijos, la crianza, la adolescencia, la etapa de los adultos jóvenes, y en teoría era el nido vacío. Las realidades es que ahora el nido no se está quedando vacío, se están quedando los hijos ya adultos en casas de los padres o se van del nido, pero regresan. Y todo esto tiene que ver con las situaciones, pues, mundiales que están ocurriendo y muchos también la economía. Familias unipersonales, hogares donde solo hay una persona, también se considera una familia y que ahí no quedaría para nada con la definición que nos da la OMS acerca de la familia. Corresidentes, esto es, hogares en donde sus miembros son amigos o parientes sin agruparse en torno a una pareja. Este es un término nuevo, porque antes cuando hablábamos de familia, hablábamos de un perfil de familia, que era esta familia, la tradicional, papá, mamá e hijos, y bueno, por ahí estaba hasta el perrito. Y ahorita hablamos de tipos de familias, cómo se ha ido transformando, e incluso antes se hablaba que la familia necesariamente tenía que ser con un lazo consanguíneo. Y entonces ahorita empezamos a ver que la familia, tú puedes considerar a un familiar, a esa persona que te brinda un vínculo afectivo, que te brinda confianza, que te brinda apoyo, y no necesariamente con el lazo consanguíneo. Entonces, aunque siempre ha existido este tipo de familias en transición, empezó a crecer de manera muy importante durante las décadas de los 60 y los 70 como resultado de fenómenos poblacionales de la época. Tiene mucho que ver esta parte del empoderamiento de la mujer, el hecho de que la mujer empieza a salir al campo de trabajo, empieza a modificar todas las dinámicas familiares, también la parte de la liberación sexual y la planificación familiar, hace toda una modificación en las cuestiones familiares y en la economía. Aquí también eso hace que se empiecen a ver más divorcios. El hecho de que las mujeres empezamos a ser independientes económicamente empieza a aumentar, si vemos datos en INEGI, a partir de esta época empiezan a darse mucho más divorcios. Estas familias representan el 42% de los hogares en México. La siguiente. Y actualmente tenemos pues este tipo de familias en México, que hablamos de papás solteros, o sea, antes era mamás solteras, ahora ya vemos papás solteros. Vemos las familias reconstituidas, que son los tuyos, los míos y los nuestros, o incluso familias de dos personas del mismo sexo. Todo esto empieza a hacer un gran impacto a nivel social. Este tipo de familias representan el 7% de los hogares, aunque la proporción no es muy grande, son familias que están marcando tendencia. Y esto nos está hablando entonces de un gran cambio en la sociedad. Yo, cuando hablo de psicoeducativo, les marco mucho que la definición tradicional de familia es que es la célula básica de la sociedad. Entonces, de repente hablamos y decimos, no, es que la sociedad está muy mal, cada vez hay más problemas, bla, bla, bla. Eso significa que en las familias están ocurriendo todos esos cambios.
Y entonces, si hablamos de todos estos cambios que está habiendo en la familia y luego le introducimos otro miembro más, que son las drogas, se empieza a hacer un caos. La que sigue, por favor. Ahí va. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Como tal, las funciones de la familia es la protección psicosocial de los miembros, que estamos hablando de situaciones internas, y la acomodación y transmisión de una cultura, que sería externo, la que sigue. En esta protección psicosocial que es interno, en todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos elementos, un sentimiento de identidad y un sentido de separación. Aquí estamos hablando de familias funcionales. Cuando una familia es funcional, estamos hablando que cada uno de sus miembros tiene que tener una individualidad, que tiene que tener un crecimiento y puede salir del sistema al macrosistema y puede regresar, a diferencia de las familias amalgamadas y aglutinadas. No permite la individuación de cada uno de sus miembros, que es lo que empieza a ocurrir ya en una familia adicta. También el sentimiento de identidad de cada miembro se encuentra influido por su sensación de pertenencia a una familia específica. Como seres humanos, nos es muy importante el sentido de pertenencia. Entonces empezamos a ver que cuando empiezan a ocurrir problemas a nivel familiar y no te sientes parte de, empiezan entonces las situaciones de problemas emocionales. La que sigue. Y en la acomodación y transmisión de una cultura, aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar una continuidad a su cultura. La familia como sistema establece la manera, el cuándo y el con quién relacionarse, reforzando de este modo el sistema. Esto es, en la familia se nos van transmitiendo las creencias, los valores, las rutinas, las reglas. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que la cultura es muy importante porque imprime estas creencias. Y pues vivimos ahí, entra toda esta parte del feminismo, vivimos en una cultura patriarcal. Y entonces muchos de las creencias y los mandatos que la familia nos va a ir transmitiendo tiene que ver con estas situaciones de machismo y también que vivimos en una sociedad judio-cristiana. Entonces, de este modo, se ofrece una resistencia al cambio con el fin de conservar las pautas. Entonces, la idea es que para que una familia funcione, todos tendrían que tener esas creencias. ¿Qué pasa cuando alguno de los miembros rompe con estas creencias? Y que esto es algo que se trabaja mucho cuando das las intervenciones desde la visión de género. Vi que tuvieron la plática de adicciones y género. Yo también Ujú. trabajo mucho con desde esta visión. Llevo dos grupos terapéuticos, uno es de mujeres y otro es de varones, porque las intervenciones son completamente diferentes, viven el mundo de la adicción de manera diferente. La que sigue. Entonces, si empezamos, esas son como cuestiones muy generales de la familia. Es toda esta visión sistémica donde la idea es como si fuera el motorcito de un reloj, donde son engranes. Se va con que uno se empiece a mover, los otros se tienen que ir moviendo. Entonces es muy común que lleguen al psicoeducativo esperando que el otro cambie. Es que venimos al psicoeducativo porque queremos que mi familiar deje de consumir. Y entonces conforme van avanzando las sesiones, se van dando cuenta que lo que tienen que hacer no es hacer que el otro cambie, tienen que empezar a cambiar ellos.
muchas situaciones que vamos a ir viendo que van repitiendo patrones patológicos que va repitiendo la familia. Este libro, aunque ya es bastante viejito, de los setentas, es queda bastante actualizado con cómo funciona una familia alcohólica. Estamos hablando que la familia y adicciones es algo multidimensional. No hay como tal el patrón de una familia alcohólica, aunque sí se van repitiendo ciertas rutinas. Hablaríamos más bien de las familias alcohólicas, porque no son homogéneas. No podemos decir que existe una familia alcohólica y que todas se comportan así. Varían en características sociodemográficas, en clase social, en grupo étnico, en composición, en cómo resuelven las problemáticas. Depende mucho de los factores culturales, de la conducta del bebedor. Aquí estoy hablando específicamente de alcohol. Y también depende mucho de cómo responden los miembros de la familia. No es lo mismo también si viene el alcohol desde otras generaciones. Si hacemos, por ejemplo, un familiograma, es muy común que hay tanto en alcohol como en sustancias, haya en diferentes niveles de la familia la presencia del alcohol. Y entonces ahí vemos cómo se va transmitiendo, no solamente por la parte biológica, se va transmitiendo por estos valores que comentaba que la familia imprime, por estas costumbres, se van transmitiendo generación tras generación. ¿Qué pasa ahí? Cuando se forma una nueva familia, una nueva generación, los miembros de esta nueva familia tendrán que decidir si van a incluir al alcohol o a las drogas en su vida. Imaginen como si el alcohol y las drogas o las drogas fueran otra persona. Es un miembro más de la familia. La que sí. La adicción es un estado capaz de convertirse en un principio organizador central alrededor del cual se estructura la vida familiar. No, no lo puse aquí, pero hay una imagen, hay una metáfora de la familia del adicto, donde se habla del elefante blanco. Es la imagen de un sillón, la familia sentada y sentado ahí en medio de todos, un elefante blanco, que están viendo la televisión y donde todos están con las palomitas, donde, pues por supuesto que estorba, es algo súper raro, todos hacen como que no lo ven. No invitan a nadie a casa porque ni cabe y qué vergüenza hablar del elefante blanco. Nadie habla del elefante blanco, pero todos los ven y se acostumbran a que ahí está. Ujú. Entonces, esto organiza las adicciones, organizan el cómo se van a comportar. Cuando tal cosa ocurre, el alcoholismo llega a ser un componente inseparable de la trama de la familia y este se convierte en una familia adicta. Esta parte mueve muchísimo a los familiares cuando llegan a hablarme de su familiar adicto. Es que mi adicto, es que mi paciente, es cuando les digo, a ver, no es él solamente el usuario. Todos ustedes forman un sistema adicto. Esto es, su vida se ha organizado en torno a la adicción. Es un poco como si bailaran al son, la canción que pongas, todos bailan en esa dirección. Esa es como la metáfora de la familia adicta, la que sigue. Entonces, ¿cuáles son algunas características de la familia y las adicciones? El estilo de las soluciones familiares. O sea, pensamos que estas familias no saben solucionar y no es cierto. Que sean funcionales sus soluciones, esa es otra cosa, pero siempre lo solucionan. O sea, cuando llegan con nosotros llevan años viviendo así. Son familias que protegen a otros miembros de la familia de las posibles consecuencias. En esta parte donde son familias amalgamadas y aglutinadas, es un clásico que sean padres súper sobreprotectores.
donde la comunicación entre los papás es muy mala. No existe la no comunicación, entonces no podríamos decir que no se comunican, porque el silencio es comunicación. Y entonces la comunicación, la alianza más fuerte, lo que formó la familia es la pareja. Ahí empezó. Y entonces es una familia adicta, pero el problema principal está en los papás, que tienen una muy mala comunicación. Y donde, por ejemplo, si el papá dice, esto no se va a hacer, la mamá tapa, llegó alcoholizado y entonces la mamá le dice, mira, ven, que no se dé cuenta tu papá, rápido, ya. Ujú. Entonces empiezan a hacer triangulaciones, porque al rato el hijo ya llega súper alcoholizado y la mamá lo empieza a regañar y ya no le hace caso y entonces ya va con la pareja, oye, es que tu hijo no me está haciendo caso. Y entonces se empiezan a hacer triangulaciones. Los demás miembros no advierten la conducta adictiva, se acostumbran, se acostumbran a que llegue alcoholizado. Yo les digo que se ponen unos lentes o que le hacen así, porque sí hay cosas que miran, pero prefieren no verlas. Les preguntas, ¿consume en casa? No, hace mucho que no está consumiendo. Y cuando yo veo al paciente, bueno, consume de todo y consume en la recámara. Consume en la recámara marihuana. Y la mamá te asegura que no se da cuenta. O de verdad no se da cuenta o lo sigue ocultando. También esa es una característica de las familias adictas, que ocultan las cosas. Pueden tener plena conciencia de las consecuencias, pero se sienten impotentes. La misma familia empeora la problemática. Las soluciones son parte de la problemática. Entonces, algo que yo trabajo mucho cuando veo a las familias es que reviso soluciones intentadas. Lo que hacen es la solución que no funciona, la hacen como más. O sea, ahora te grito más, ahora te persigo más, ahora te reviso más la mochila, ahora estamos todos al pendiente. Que antes era nada más la mamá la que estaba al pendiente, entonces ahora es también las hermanas y la idea es romper esos patrones. La que sigue. Entonces, lo que sí tiene que empezar a trabajar es cambiar esta conducta interaccional, cambiar el tomo afectivo. Son familias que hay algo que se llaman los mecanismos de enfrentamiento. Esto es cómo el familiar enfrenta cuando el usuario está consumiendo. Y una característica es que generalmente utilizan más el método emocional. Ningún mecanismo de enfrentamiento es bueno o malo, solamente son como formas de actuar y tienen beneficios y cosas negativas. Para el familiar, hablar de manera emocional, grito, lloro, por tu culpa yo no puedo descansar y tú no llegaste y me siento muy mal, bla, bla. El familiar se va a desahogar, pero eso no funciona para que el usuario deje de consumir. Entonces, una sesión trabajo todos estos mecanismos de enfrentamiento donde trabajamos que los mejores son el apoyador, el asertivo. Pues entonces ahí empiezo a trabajar con ellos desde formas sanas de comunicarse. Generalmente los familiares son muy emocionales y son violentos, son agresivos. Hay que cambiar los ritmos de las interacciones. Esto es, generalmente son familias que no tienen rutinas. Todos comen a la hora que sea, no se sientan a compartir la mesa o no hay comida. Bueno, las navidades, yo recuerdo que en el CAF, cuando llegué, preguntaba, porque creo que llegó una Navidad, y me decían, ¿Navidad? O sea, la última vez llegó borracho, se encueró, estuvo abajo de la mesa, vomitó. No, Navidades cada quien se va con sus amigos. Entonces, hay que hacer toda una modificación con todo el sistema de la familia para que empiecen a comunicar. Una característica es que se comunican mucho de formas no verbales. Trabajo mucho con esta parte de
estos dobles mensajes, donde verbalmente yo te puedo estar diciendo una cosa, pero todo mi cuerpo, mis facciones te están diciendo otras cosas. No, 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 no pasa nada. No, está bien que es muy común que hagan ese tipo de cosas, que se comunican de formas no verbales y el problema de comunicarse con una forma de este tipo es que entonces interpretas. Este, la comunicación es tan complicada porque una cosa es lo que yo te digo y otro lo que te quiero decir. Hablamos ahí de que hay un doble mensaje, se le llama lo ausente pero implícito. Y las familias adictas aprenden estos códigos. Ah, me dijo esto, me dijo que no podía salir, pero ya sé que sí. Ese tono de voz es que no hay tanto problema. Entonces son unos lenguajes súper patológicos que entre ellos se entienden. ¿La que sigue? Algunos estados que enfrentan la cronicidad. Hablando de alcohol, el alcoholismo tiene un comienzo gradual y una trayectoria prolongada, a diferencia de otras sustancias. Entonces, yo les digo, bueno, cuando ustedes llegan aquí al instituto, esto ya empezó desde hace años y pretenden que en unas sesiones o que en un curso de 14 sesiones ustedes aprendan a modificar todo. Esto empezó desde hace muchos años y son familias muy permisivas. No hay reglas, no hay límites. En ese desorden, ellos tienen su orden. Así funcionan. Entonces, la familia ha logrado mantener su estabilidad estructural y funcional. Esto es, la estructura tiene que ver, ahorita vamos a ver las jerarquías, quién es el que manda, cuáles son los roles, cómo se da la comunicación. Esa estructura durante años la han podido ser funcional a ellos. Cuando llegan a pedir ayuda es que ya se salió demasiado de control, porque esto lo llevan durante años a pesar de que podría entenderse como un estado desestabilizante. O sea, yo cuando empiezo a escuchar digo, oye, esto es un caos y para ellos es, no, no pasa nada, mi hijo viene con sus amigos y se quedan a dormir aquí y a veces, mi hija se enoja porque dice que están aquí todos borrachos y están drogándose, pero no pasa nada, le digo que se venga conmigo a la recámara y normalizan todas este tipo de conductas. Sin embargo, pagan un precio por incorporar un estado crónico, como un tema normal de su vida, la que sigue. Otro de los estados que enfrentas es la pauta de conducta del doble estado. La mayor parte de las conductas del alcoholismo son de naturaleza cíclica y tienen periodos de ciclos on-off de embriaguez que van de varias horas a varios días salpicados de periodos de sobriedad. Esto también lo podemos ver no solamente en las familias alcohólicas, en las familias adictas. ¿Qué es esto? Periodos de encendido y apagado. Las familias, en este caos, ellos tienen las familias tienden a la homeostasis. ¿Qué es esto? Al no cambio. Van y te piden las pautas para que haya cambio. Y cuando empiezas a trabajar con ellos, empieza a haber pequeños cambios que se les llamamos como el cambio de primer orden. Y yo les digo que son como curitas, pero van a regresar a lo mismo, a lo conocido. Entonces, están acostumbrados a que funciona de una manera cuando están en sobriedad y funcionan de otra manera cuando está consumiendo. Y no es de que lo hablen de así de, ah, es que ahora tenemos que hacer esto. Lo entienden perfectamente. Durante años se ha ido permeando esta comunicación. O sea, llego a casa y veo a mi mamá llorando, ya sé, mi papá está consumiendo. Y puede ser desde, ay, entonces ahora sí me va a dar permiso, ahora sí me puedo ir, o no sé que ahorita va a haber pleito. O sea, se activa todo el sistema en estos periodos de encendido y apagado. Yo, les explico mucho esto hablando del personaje de Venom. Les digo que en las personas adictas, al cerebro adicto, yo le llamo Venom. Y Venom, durante años,
se ha ido formando y está ahí. Y entonces son unos cuando es Juan, pero es otro cuando sale Venom. Y ahí Venom le gusta consumir y se altera toda la dinámica y todos ya saben, Venom está en casa, entonces cuidado, nos va a comer. Ujú. Estos ciclos de conducta del bebedor o del usuario tienen su paralelo en las alteraciones de las pautas conductuales en la familia, que es lo que les digo, toda la conducta cambia en los periodos de encendido y apagado. ¿En lo que sigue? La respuesta conductual es predecible. Las personas alcohólicas exhiben pautas de conductas notablemente coherentes durante los periodos de embriaguez. O sea, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Si está en un periodo de apagado, sabemos que nos podemos sentar, o sea, las rutinas, los rituales se modifican dependiendo si están encendido o apagado. Ahorita no está consumiendo, lleva un rato sin consumir, entonces sí podemos invitar a los abuelos y sentarnos a una comida, pero en los periodos de embriaguez ya sabemos qué es lo que va a suceder. La conducta durante un periodo de embriaguez se puede predecir a partir de los conocimientos de conductas anteriores. Son bien repetidas. Ah, ya sé qué es lo que va a pasar. O sea, mi mamá se va a enojar, lo va a aguantar, ya sé que se van a empezar a pelear, ya sé que me tengo que quedar así, que vamos a venir, que le va a insistir por el medicamento, pero en cuanto deje de consumir, ya sé que le va a dar permiso otra vez y así va funcionando. Romper esos patrones es lo que hace que realmente haya un cambio de segundo orden. Y lograr eso es que son cambios de 180 grados, lo cual se vuelve muy complicado. Este fenómeno se extiende también a la familia, ya que las interacciones vinculadas con el uso de alcohol son predecibles. La que sigue. Entonces, el trayecto del alcoholismo en la vida puede llevar rumbos muy diferentes. Durante mucho tiempo se pensó que el alcoholismo era un estado con un comienzo sigiloso, como que no te dabas cuenta que estaba ahí y que iba a haber un deterioro de manera constante. Sin embargo, no es así. Puede haber remisiones espontáneas. O sea, sí puede haber momentos, meses en los que no consume y entonces son periodos de apagado y aparentemente pues ya se curó. Pero esta estabilidad, quién sabe cuándo puede romperse, lo cual puede mantener a la familia también en una constante ansiedad porque no saben en qué momento esta estabilidad se va a romper. Entonces esto sugiere que hay un rumbo variable más que uno constante. Cuando llegan y te dicen, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora que deje de consumir? ¿Quién sabe? Y como es el sistema y es con que uno haga un cambio, va a modificar, entonces en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces hay que determinar en qué medida y con qué coherencia concuerda la pauta de embriaguez del paciente con la pauta de la organización familiar. No sabemos si porque empieza a consumir empiezan los problemas familiares o porque están los problemas familiares se empieza a consumir. Que en mucho, o sea, van de la mano. Yo siempre, está también esta parte del chivo expiatorio, donde se etiqueta que el usuario es el que tiene los problemas. O sea, todos estos problemas que tenemos es porque él consume. La realidad es que es un sistema adicto, que si él deja de consumir, los problemas van a seguir. Las broncas de la familia, de la pareja, van a seguir. Que si la infidelidad, la violencia, los problemas de comunicación, y muchas veces el mismo sistema hace que recaigas. O sea, vengo a terapia para que se vaya la cocaína de mi vida, de mi familia. Pero si él deja de consumir,
Entonces ahora sí, va a querer que yo llegue temprano, que empecemos a hacer cosas juntos. O sea, está el periodo de apagado y se está pidiendo al sistema que se modifique. Muchas veces el mismo sistema no quiere regresar a los periodos de sobriedad. Hay que hacer muchos cambios. Entonces, el mismo sistema hace que mejor jalamos a la cocaína y nos seguimos peleando que el problema es porque él consume. Entonces, yo siempre les digo que la adicción no es el principal problema. La adicción es la cerecita del pastel. Hay un montón de cosas atrás que la adicción está tapando. La que sigue. Elementos que nos van a permitir evaluar la estructura familiar. Este es un familiograma, el cuadrito es masculino, el círculo es femenino, y bueno, hay todo un simbolismo. Entonces, vemos ahí, aquí veríamos un familiograma con dos subsistemas. Está el subsistema conyugal, que es papá y mamá, el parental, que sería, no, el conyugal es la pareja, el parental sería papá, mamá, el fraterno serían los hermanos y también está el subsistema individual. Entonces, cada individuo o cada persona pertenecemos a diferentes subsistemas y lo que empezamos a ver en una familia adicta es que no está marcado realmente al subsistema al que perteneces. El que sigue, por favor. Si vemos algo que hay un gran problema en las familias es que los límites no están bien marcados. Si vemos, aquí se está viendo, hablamos de jerarquías. Para que una familia funcione, tiene que haber jerarquías. Y aquí vemos que tanto el padre como la madre están al mismo nivel. Esto no funciona en una familia adicta. En una familia adicta, generalmente, y en realidad en las familias mexicanas, el papá está arriba y la mamá está abajo. Y desde ahí empiezan los problemas, porque la madre no tiene la misma jerarquía. Pero también esto ocurre cuando el papá es el que consume, porque cuando consume, cuando están los periodos de encendido, pierde su jerarquía. Y entonces sube de jerarquía la madre y alguno de los hijos. Hijos, hijas, generalmente suben jerarquía un hijo y es lo que se le llama que se parentaliza a uno de los hijos. Generalmente es el hijo mayor, el que entonces empieza a asumir el rol de papá, pero eso ocurre cuando el papá está consumiendo. Pero ya que deja de consumir, llega y es, a ver, hijo, ya déjame la chamba y entonces ahora yo soy el que manda. Desde ahí entonces empezamos a ver cómo el sistema ya no empieza a funcionar bien en las jerarquías porque se van cambiando las jerarquías. Algo que pasa también es que aquí vemos que el subsistema de los hermanos están al mismo nivel y es muy común que, no sé, lo que diga tu hermano, lo que diga tu hermana, es que tú eres la chiquita y entonces desde ahí le están otorgando más poder a otro de los hijos. Algo que tiene que haber en todas las familias son límites entre los subsistemas. Estos están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué manera. La función de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema. Muchas de sus preguntas, ¿y cómo le hago? Bueno, pues es que lo que tiene que hacer es ser papá y usted ser mamá. Los que mandan son ustedes. En una familia adicta es muy común que han perdido la jerarquía. Ya no respetan los límites y las reglas. Y me dicen, no, es que yo sí pongo límites. Bueno, pero que los pongas y no los cumplan, entonces no hay límites. ¿Qué has hecho tú como padre
para que estos límites ya no se estén cumpliendo. Estos dobles mensajes, o sea, si ustedes dicen, aquí no se puede consumir, o es muy común que digan, si llegas otra vez intoxicado, te vas a ir de la casa, y llega intoxicado, y no se va de la casa. Entonces ahí no hay límites. Y ahí te hace perder tu jerarquía, porque entonces el mensaje que estás mandando en ese ausente pero implícito es que lo que verbalices no es realmente lo que vas a hacer. La que sigue. Entonces existen diferentes tipos de límites, están difusos o laxos, que estos son las familias adictas generalmente manejan estos límites difusos o laxos o los rígidos. El sistema familiar se presenta descoordinado y no hay claridad de las normas. Mis papás me dejaban, esto es verídico, de hecho me lo dijeron apenas, mi papá me dejaban que mi novia se quedara en casa porque ella vivía muy lejos. Se quedaba en mi cuarto desde que teníamos 17 años. Ni me di cuenta en qué momento pues ya vivíamos juntos. O sea, creo que tenían 16, 17 años y los papás dijeron, pues cómo no, porque se va a ir a Catepec. Y luego ya empezaron a consumir y cuando ya le dicen al chico, pues que ya se vaya la novia, pues ya tenía años viviendo ahí en el cuarto. También son personas, las familias adictas ponen límites muy rígidos. Así, los laxos es, en realidad no hay límites, cada quien hace lo que quiere. Y a veces puede ser que paso de rígidos, no, sí consumiste y ahora no vas a salir en medio año. O no pasa nada. En los rígidos se convierte en murallas que impiden un acercamiento con los demás. Los límites rígidos, en primer instante, lo que hacen es que fractura la relación, fractura la comunicación. Sin embargo, cuando ya han puesto límites flexibles, que es la negociación, y esto no funciona, entonces sí hay que pasar a límites rígidos. En un límite rígido, alguna mamá en algún momento me dijo, en mi casa se tiene que cumplir las reglas. Mi hija ya lleva 9 anexos. Desde que supe que estaba consumiendo marihuana a los 16 años la anexé, pero ni así entiende. Y por supuesto que se fractura ahí totalmente la relación. Lo ideal son los límites flexibles, que es lo que trabajo con ellos, aprender a negociar, porque esto va a favorecer las relaciones cercanas. No estoy de acuerdo que fumes en la casa, pero me da mucho miedo que consumas en la calle, así que sí te voy a permitir que fumes en el patio. Acordamos que esto solo será un tiempo y vamos así trabajando en límites flexibles. E ir viendo qué pasa cuando no se va cumpliendo, vamos haciendo negociaciones. Son cosas que les cuesta mucho trabajo, que parece ahorita como muy sencillo, pero lograr que ese sistema familiar puedan ponerse de acuerdo en esto es muy complicado porque muchas veces el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa. Y generalmente el que pone el límite muy rígido son los papás, papás hombres. ¿Ya que sí? Estos límites difusos funcionan mucho en lo que le llamamos la familia aglutinada o la familia muégano. Los miembros de familias aglutinadas pueden verse perjudicados por el excesivo sentido de pertenencia, generando un abandono de la autonomía. ¿Qué es lo que les digo? No permiten que los miembros de la familia tengan su individualidad. Esto es el sistema, o todos nos hundimos o todos salimos adelante. Y generalmente es todos nos hundimos. La conducta de un miembro de la familia afecta de inmediato a los otros y el estrés individual repercute intensamente a través de los límites y produce un rápido efecto en otros subsistemas. Yo tuve que jubilarme para poder cuidar a mi hijo. Así no pensaba, yo no pensaba que fuera así mi jubilación. Ni siquiera salgo los fines de semana. Antes iba a la zumba, pero como tengo que darle su medicamento, ya no. Hasta mi otra hija está pensando en salirse de la escuela para poder cuidar a su hermano.
Y esto pues es una señora que se jubiló, estamos hablando que ha de tener más de 60 años. Yo siempre le digo que son los chabelotes. Parece que está hablando de un adolescente, pero es de un hombre de 40 y tantos años. La que sigue. Tipo de límites rígidos que generalmente se da en familias desligadas. Aquí no es esta familia muégano, es donde pues cada quien hace lo que quiere. Los miembros de la familia funcionan en forma autónoma, poseen desproporcionado sentido de independencia y carecen de sentimientos de lealtad y pertenencia y de requerir ayuda cuando la necesitan. Aquí es un poco como que comparten el techo. Iba a decir roomies, pero no, pues los roomies sí se ponen de acuerdo en qué hace quién. Toleran una amplia gama de variaciones individuales entre los miembros. Esta es una gran característica de las familias adictas, toleran demasiado. Y cuando quieren poner límites, pues ya se les salió de las manos. El, el estrés que afecta a uno de sus miembros no va a atravesar los límites inadecuadamente rígidos. Esto es lo que te está pasando a ti, ese es tu problema. Yo sigo mi vida. Y tienden a no responder cuando es necesario hacerlo. Pues como mi hijo no me hacía caso y yo, no, era mi hija. Como mi hija no me hacía caso y yo veía que al novio sí la obedecía, yo le dije, pues si quieres, ya no vayas a la escuela y les dejo el cuarto del fondo y ya júntense. La verdad, así yo ya descansé de ella. Ahora que su novio vea qué hace con ella. Y bueno, pues la chica tiene 17 años y él 18, la que sí. Reglas familiares. Entonces, como vemos, tiene que haber límites en las familias y es una característica de las familias adictas los límites laxos y los límites rígidos. En cuanto a las reglas familiares, son formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador para explicar la conducta observable de la familia. Difícilmente llegan y te dicen, a ver, las reglas de mi casa son... O sea, cuando yo empiezo a preguntar cuáles son las reglas, como que voltean a mirarse de... Porque no es algo que esté como estipulado, es algo en este lenguaje no verbal donde, sobre todo cuando llegas a la adolescencia, los adolescentes van como midiendo hasta dónde pueden llegar. Me dieron permiso de ir a la fiesta, me dijeron que a las 12 llego a la 1, no pasó nada. Y así te van midiendo. Pues es que no llegaba así le fui haciendo y luego no llegué todo el fin de semana y no me dijeron nada. Y entonces ahí, el no me dijeron nada, sí te lo dijeron, con el silencio te dijeron que sí podías hacer eso, que la regla era que podías hacer eso. Entonces son acuerdos que prescriben o limitan los comportamientos individuales en una amplia gama de áreas de comportamiento, organizando su interacción en un sistema razonablemente estable. Las reglas no siempre van a ser las mismas, se tienen que ir modificando de acuerdo al ciclo vital de la familia, pero es muy común que una regla de las familias adictas es que estén atorados como si estuvieran en el ciclo, en la parte de la adolescencia. Los tratan como si fueran adolescentes. Ok, la que sigue. Existen reglas reconocidas que se han establecido explícitamente y de manera directa y abierta y comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como las normas de convivencia. Aquí hablamos de una familia funcional. Esto no ocurre en las familias adictas. Que si hablemos de las normas de convivencia, la asignación de las tareas, la responsabilidad de ciertos papeles, la expresión de necesidades personales. Esto es algo que trabajo mucho con las familias. No existen las normas de convivencia, trabajo mucho en situaciones, desde quién tiene que lavar su plato, que si recogen esto, que si la ropa,
cosas que en familias funcionales se pueden poner de acuerdo. Eso causa un gran caos en las familias. Si no se pueden poner de acuerdo en horarios, si se consumes o no consumes, en situaciones normales o comunes domésticas, tampoco se pueden poner de acuerdo. En la que sigue, funcionan mucho más estas familias con reglas secretas. Estos son las más difíciles de descubrir al conversar con una familia adicta, ya que son familias que se van formando capas de secretos. En las reglas explícitas, abajo decía que se podían expresar las emociones o lo que estaba sintiendo cada miembro de la familia. Esto no ocurre en las familias adictas. La parte de expresar mis necesidades, mis sentimientos, es algo que no se habla en ninguno de los miembros de la familia. Estaba recordando hoy, por ejemplo, hay una chica que vivió un abuso sexual por parte de su profesor. Se lo platicó a su mamá porque sí está levantando una demanda. No le dice como tal que fue una violación. Le dice, pasó algo con mi profesor. Y la mamá no pregunta. Y sabe que está yendo a levantar el acta, la ve que está totalmente alcoholizada y el regaño es porque no hizo su quehacer. Y entonces no saben escuchar. Y la tarea que se le dejó a esta chica es que buscar el momento de poder expresarle a su mamá lo que le estaba sucediendo, qué era lo que había pasado con el profesor. Entonces hoy llegó y me dijo, es que no sé si me siento mejor porque lo que me dijo fue que sí me entendía, pero que no tenía la menor idea de cómo ayudarme, así que prefería que no se lo dijera. Entonces se van formando capas de secretos, este, la comunicación se vuelve bastante negativa. Realidades negadas, o sea, la mamá prefería hacer como que pues su hija no había vivido esto y entonces mejor hablemos de por qué no hiciste tu quehacer. Se oculta mucha información porque hay muchos secretos a voces. Hay delitos no asumidos, un chico que me platica que el papá era muy violento desde niño cuando él llegaba a casa, lo agarraba cinturonazos, a patadas, y en cuanto él pudo, ahora se dedica al narcomenudeo, y creo que ya no tan pequeño, y en casa pues están peleando porque lleva malas calificaciones. Cuando no llega a dormir, no se baña, manda un montón de comunicación no verbal y los papás hacen que no pasa nada. En estas reglas secretas hay muchos sufrimientos, también pues narcotizados por los propios familiares. Todos los miembros de la familia sufren, pero no los verbalizan. Y porque cuando los verbalizan, les digo que los vomitan en esta parte muy emocional. Y entonces las alienaciones que se multiplican permanentemente hace durante años, esto es, nos vamos separando. Llegan a consulta y no pasa nada, el único problema es que él está consumiendo. La que sigue. En esta parte donde existe muchos secretos a voces, muchos de los secretos a voces tienen que ver con situaciones de violencia y violencia sexual. Es muy común que en este sistema adicto haya violencia sexual
que haya incestos, este, que haya situaciones donde la misma familia lo sabe, pero no se habla. Este es un caso también. El primero que me violó fue mi padrastro. Tenía 8 años cuando lo hizo por primera vez hasta los 12. Empezó a tocarme cuando estaba borracho. Después ya me penetró. Si me resistía, me pegaba. Me agarraba como saco de box y después me violaba. Lo hizo varias veces hasta que me harté y me fue a vivir con unos chavalos ahí por la Bellavista. Yo creo que mi mamá, si hubiera querido, me hubiera encontrado, porque yo no me escondía, pero creo que ella nunca me buscó. Éramos muy pobres y a lo mejor pensó una boca menos. Aquí hablamos de un caso de problemas socioeconómicos, pero no se da solamente en niveles bajos. La que sigue. No puedo parar con el cristal. El fin de semana fuimos a casa del abuelo y vi sus fotos por todos lados, todos recordando el gran hombre que fue. Mi abuela llore y llore porque le duele mucho que se haya ido. No le he dicho todavía a mi madre porque me da miedo cómo se vaya a poner. ¿Cómo decirle que su padre cuando tenía 7 años me dijo que le hiciera sexo oral y desde esa edad me penetró en varias ocasiones? El otro día hablé con mi prima y me dijo que también a ella. Esto es una constante en las familias. De hecho, en mucho por eso separé a los grupos de hombres de mujeres, porque me daba cuenta que las mujeres casi no hablaban en el grupo y cuando salían me pedían sesiones individuales. Y para mi sorpresa, un 90% de las mujeres que asisten al grupo de adicciones han vivido abuso sexual en la familia. Y los papás, cuando lo empezamos ya a hablar en sesiones familiares o en el psicoeducativo, los padres sí lo saben, pero nunca lo hablan. Y creo que la última, no sé si hay otra, sí. Cuando mi papá murió, la anterior, cuando mi papá murió, al mes mi mamá nos dejó, se fue con otro señor. No pasó ni el mes de haber enterrado a mi papá cuando se fue. Y ese señor dijo que no iba a criar a los hijos de otro, que la quería sola. Entonces ella nos dejó. Yo era la mayor, tenía 9 años y me tocó hacerme cargo de mis hermanos más chicos. ¿Verdad? En total somos 6. A veces venía y nos traía algo de comer, pero a veces pasaba días y ya no nos acababan, ya no nos alcanzaban las cosas. Los vecinos se daban cuenta y nos daban comida, pero así fue como yo empecé a agarrar la calle para sobrevivir. Que este es un caso pues ya muy crítico de consumo de heroína. Pero tampoco es la familia clásica de adicciones. Esos son como los casos más extremos. Recuerden que son familias heterogéneas, que sí tienen como todas estas características, pero hay grados. Sin embargo, esto es pues los casos que nos llegan ya a pues ya al instituto, que ya son casos con patología dual, ya pues con las familias ya muy, muy problemáticas. Y creo que ya es la última. Creo que sí, Ceci, pues